TUINFE Noticias. Tu Info Cristiana. Quisiera presentar tres de las objeciones más recurrentes que tienen los líderes evangélicos con respecto al tema político. Primero, señalan que la política es del diablo. Bueno, creo que estas objeciones son muy comunes en ciertos discursos. Por ejemplo, la política es del diablo es una objeción que se la podemos escuchar a la mayoría de los ciudadanos. No solamente tienen que ser cristianos, hay muchos no cristianos que han asumido esa percepción. Y aquellos que son cristianos que la sostienen, lo hacen basado generalmente en las consecuencias o efectos de personas que, insertos en el mundo de la política, han vendido sus almas. Eso sin duda alguna ocurre mucho. Más aún, tal vez en la experiencia de alguien que comenzó con buenas intenciones y de pronto, dentro de este mundo de la política, ese sujeto con buenas intenciones terminó corrompiéndose. Que el diablo utilice la política para hacer sus desaciertos no implica que la política le pertenezca. Así que la política no es del diablo en sí misma. La política es una necesidad humana puesta directamente por la realidad urbana del individuo y porque el individuo vive en comunidad. De hecho, el concepto de política está presente en la visión original del Antiguo Testamento, puesto que cuando Dios creó al ser humano no lo creó solo, lo creó para que tuviera relación con una mujer, que juntos formaran una familia y que esa familia se multiplicase hasta que se cumpliese el mandamiento del Perú Urebú, fructificad y multiplicados. Se supone que Adán y Eva construirían culturas que de por sí reflejasen la imagen de Dios que ellos poseían en sí mismos, una imagen que no se había destrozado, que no se había corrompido. Así que al construir culturas, construían ciudades y las ciudades son polis. Y de la palabra polis en griego es de donde viene el concepto de política. ¿Y qué es un político? Una persona que vive en la polis, que vive en una cultura organizada, que refleja una estructura. Ningún ser humano escapa a esa realidad. Incluso aquellos que reniegan de la política, sin duda alguna, tienen que, por defecto, asumirla de forma indirecta. Puesto que si la política es la definición de las relaciones estructurales de nuestra polis, es decir, de la ciudad, todo lo que ocurre en la ciudad nos afecta y nos debe interesar si somos cristianos, porque la iglesia no está fuera de la polis, la iglesia está dentro de la polis. Como la iglesia está dentro de la polis, es afectada por los problemas de la polis y está llamada a cumplir una misión en la polis. Más aún, el cristiano tiene la orden de que debe respetar a las autoridades civiles de la polis y debe orar por ellos, dice el apóstol Pablo, por los que están en preeminencia, en 1 de Timoteo capítulo 2. O sea que sin duda alguna, decir que la política es del diablo es asumir una frase demasiado simplista y contradictoria en sí misma. La política no es del diablo. Y en este caso, nosotros como cristianos asumimos que desde las escrituras es imposible negar la participación del creyente en el ámbito político, porque no hay un solo centímetro de este universo que Jesucristo no diga esto es mío. Si nosotros decimos que hay un centímetro en el universo que no le pertenece a Jesús, que Jesús no puede decir esto es mío, es decir, hablando de las dimensiones humanas, entonces nosotros estaríamos negando el carácter soberano de Jesús. Por lo tanto, como no hay nada en este universo que no le pertenezca a Cristo, la política no puede ser excluida. La política no es del diablo, la política es de Cristo. Y asumir esa realidad nos llevará a hacer lo que Kuyper, por ejemplo, hizo, que siendo teólogo, siendo un líder cristiano, se insertó en el terreno político, fue elegido como primer ministro de su país e hizo un gran trabajo que benefició a la iglesia
a finales del siglo XIX y principios del XX. O sea que sin duda alguna considero yo que asumir la primera idea es simplista e irrelevante. Flash de noticias.